Bueno, hermanos, voy a invitarles entonces a que abran sus Biblias en Marcos 8. Marcos capítulo 8, vamos a seguir viendo entonces este precioso libro, este precioso evangelio. Ya entramos y ya estamos entonces quizás analizando la palabra, no sé si será, pero ya estamos viendo el libro de Marcos. Y esta mañana vamos a ver los versículos 14 al versículo 26. Por eso entonces le voy a pedir que abra su Biblia y que me acompañe en la lectura de la palabra de nuestro Rey. Marcos capítulo 8, versículo 14 al versículo 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El sermón de hoy día tiene por título o por nombre La levadura de la religión. Y para poder comprender esto, vamos a irnos directamente entonces al texto del día de hoy para poder ir viendo digamos, analizando lo que estamos viendo. No sin antes contextualizar un poco. Recordemos que la semana pasada nosotros vimos un sermón que tenía, y que en ese mismo sermón dijimos que esto era todo un cuerpo que hablaba básicamente de lo mismo. Y la semana pasada hablamos de que no necesitábamos señales. En este pasaje particular, luego de la reproducción de los panes y de los peces, eh, los fariseos habían encargado a Jesús diciéndole que querían una señal del cielo, ¿cierto? Y Jesús le dijo, no van a tener señal, ustedes no necesitan señales porque las señales estaban dadas en las escrituras, ustedes están ciegos, ustedes no pueden ver. Y hoy día vamos a hablar de algo que también está relacionado. Y vamos a partir entonces desde el versículo 14 para poder ir viendo entonces de qué estamos hablando, de qué es lo que está hablando el autor del libro de Marcos. Dice entonces que en el versículo 14 habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ya sabemos entonces que Jesús con sus discípulos iban en una barca. Esto fue posterior, después de que, Jesús, que es lo que vimos la semana pasada, después de que Jesús había molestado a los fariseos y saduceos por la falta de fe. Dice que bueno, se suben a esta barca y en el camino, ¿cierto? De vuelta, eh, nos narra entonces el autor que no habían traído, se le había olvidado el pan y que eh, no se habían acordado claramente de traer pan, ¿cierto? Para alimentarse. Lo llamativo de esto es que
comienza el texto, ¿cierto? Como saltándose quizás más datos del contexto, de quizás de dónde iban, etcétera, de dónde iban, hacia qué lugar. Lo que sí nos dice es que, y ataca directamente un problema, los discípulos habían olvidado llevar el pan y no tenían entonces pan en ese momento. Las razones de por qué olvidaron el pan no están puestas en el texto y la verdad es que comprendiendo lo que vamos a poder comprender de lo que se nos está narrando, vamos a ver que no es trascendente y por eso el autor también quizás lo obvia. Aquí lo trascendente es lo que pasa en la interacción de las palabras de Jesús y la respuesta de los fariseos. Y ya las palabras de Jesús entonces aparecen en el versículo siguiente, versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ya sabemos entonces de que Jesús había discutido hace muy poco entonces con los fariseos, los saduceos y por qué no decirlo también, quizás habían algunos herodianos ahí. Los había amonestado fuertemente justo antes de salir entonces en el viaje en esta barca. Los había amonestado por la incredulidad que tenían, el endurecimiento de sus corazones y porque no lo podían ver a través de las escrituras, no habían visto las señales ni podían comprender los tiempos de la venida del Maestro. Entonces, ¿qué pasa? Jesús respecto de este error de los discípulos diciendo se nos olvidó el pan, Jesús dice una sentencia, ¿cierto? Guardaos, mirad, le está haciendo una advertencia, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando nosotros entonces pensamos y analizamos la amonestación de Jesús cuando estaban en tierra a los fariseos, saduceos y herodianos, podríamos decir. Si nosotros pensamos en por qué Jesús las amonestó, y esto es lo que vimos la semana pasada, los amonestó ciertamente, claramente porque no lo podían ver. Y ellos no podían ver a Jesús, ¿cierto? Porque estaban ciegos a las escrituras debido no solamente a la condición de muertos en sus delitos y pecados, sino que de manera muy importante, y esto es trascendentalísimo dentro del texto, y es que ellos no podían ver a Cristo en las Escrituras por las falsas enseñanzas que los fariseos, saduceos y herodianos enseñaban, valga la redundancia. El pasaje que es paralelo a este texto está en Mateo 16, y en los versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tenemos entonces en Mateo que Mateo, el evangelista, está hablando de los fariseos y saduceos, pero nosotros vemos que aquí Jesús en Marcos no habla de los saduceos, sino que habla de los herodianos. Podemos concluir, por tanto, que habían representantes de estos tres grupos religiosos en este momento. Y sin duda, cuando Jesús les está haciendo esta amonestación, ojo, guárdense de la levadura de los fariseos, nosotros vamos a ver claramente que, y más adelante lo vamos a ver, es que Jesús se refería entonces a que estos hombres estaban ciegos a las verdades de Jesús, estaban ciegos a ver lo de las Escrituras por las falsas enseñanzas que estos hombres le manifestaban o reproducían a sus seguidores. Nosotros ya sabemos que los fariseos eran tradicionalistas, sabemos que los saduceos eran escépticos, ¿cierto? Liberales,
Y los herodianos eran secularistas, eran personas que estaban con sus ojos mucho más puestos en la tierra que en lo celestial. Sin duda, estos tres grupos representan religiones de aquel entonces. Y si nosotros vemos este tema de cómo o el daño que hacen estas religiones a través de falsas enseñanzas, y a través de esto también ellos ciegan la mente, ciegan los ojos de aquellos que quizás con buenas intenciones se acercan a Dios, sea cual sea, buscan a Dios y caen en las manos de estas personas. Y estas personas les enseñan un montón de cosas que no son bíblicas, claramente. Es lo que están haciendo es cegándolos. Y esto es lo que pasa hoy día también con un montón de personas. Tenemos que preguntarnos, ¿acaso a través de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, no se le impide a la gente el poder ver al verdadero Dios? Hace un tiempo alguien me preguntaba, ¿qué tiene de malo, por ejemplo, que un pastor predique el antropocentrismo? Para los que no conocen lo que significa el antropocentrismo está armado de dos palabras: antropo, ¿cierto? Que significa hombre, y centrismo, centro. Muchas, pero muchas iglesias predican sermones antropocentristas porque ponen al hombre como el centro de la Biblia. Cuando nosotros escuchamos a estos pastores que son famosos, que les gusta quizás el chiste también, o que lo único que hacen es levantar a la gente a través de sus sermones, estas personas son y tienen y predican antropocéntricamente, diciendo que tú eres el ganador, tú eres, nada te va a pasar, tú eres un campeón, tú puedes, la victoria, decreta, etcétera. Un montón de gente y un montón de pastores que incluso son muy reconocidos y seguidos, predican antropocéntricamente. Y cuando nosotros vemos el daño que esto hace, nosotros podemos ver claramente que cuando pones al hombre como el centro de las escrituras, no podrás ver a Cristo. Es un tremendo problema. Es un problema gravísimo. Cuando la gente pone al hombre como centro de las escrituras, pierde la vista de Cristo y no puede ver a Cristo. Ese es el problema que básicamente está haciendo el Señor hincapié. Ojo con la levadura de ellos. Ojo con este tema, que lo que va a hacer es generar un tremendo daño. Y lo que nosotros vemos y que puede unir a estos tres grupos es que efectivamente los tres grupos enseñaban erróneamente a sus seguidores, tal como mucha iglesia hoy día, sí, iglesias que enseñan erróneamente. El problema entonces que generan todas las falsas enseñanzas que vemos es el mismo. Cuando nosotros nos acercamos a todas las falsas enseñanzas que hoy día vemos, falsas doctrinas, podemos hablar de una enormidad, maldiciones generacionales, decreto y declaro, establezco, ¿cierto? El reino ahora, que nosotros hablamos de prosperidad, un montón de cosas. Cuando nosotros las vemos, nos vamos a dar cuenta que tienen el mismo problema, y es que ciegan a la gente de poder ver a Cristo en las Escrituras. No dejan ver a Cristo. Y eso es algo terrible, porque si es que nosotros tenemos que encontrar algo en las Escrituras, es a Cristo. Vemos que Jesús, ¿cierto? La semana pasada le decía, ustedes no necesitan señales porque me tienen que ver las Escrituras, pero no lo podían hacer. No lo podían hacer ciertamente por sus corazones endurecidos, pero también por la falsa enseñanza. Vemos entonces qué pasa con la advertencia de Jesús. Les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos y de los herodianos. Ambos, ¿cierto? Imperativos. Guarden, ojo, guárdense y tengan cuidado, ¿cierto? Están dichos de alguna forma en las palabras de Jesús para que tomen conductas permanentes respecto a esto. Y quizás nosotros tenemos que ver esto hoy día y es importante que lo vean.
Y usted, oyente, hermano que está viendo, siempre tiene que estar atento a las falsas doctrinas. Guárdese tiene que estar guardado, atento, preocupado de la levadura de la religión. Todos estos hombres practicaban una religión. Hoy día nosotros vemos lleno de religión. Pero el llamado es guardémonos de la levadura de la religión. Ahora bien, respecto de las palabras que Jesús le dice a estos hombres, guárdense de la levadura de Herodes, de los fariseos. Nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, que los apóstoles fueron grandes hombres de Dios, en las manos de Dios. Podríamos pensar que estos hombres tenían ciertas cosas un poco claras, pero no, a través de cuando nosotros vemos la predicación en forma positiva, nos damos cuenta que los apóstoles continuamente respondían sin entender nada en sentido espiritual. Y esta no era la excepción. ¿Qué responden los apóstoles? Versículo 16. Ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entonces, como era de costumbre, los apóstoles no captaron en primera instancia entonces la profundidad de las palabras del maestro. Por el contrario, aquellos hombres empezaron entonces a dialogar y entablar un diálogo entre sí y se preguntaban, ¿le habrán dicho entonces por qué no trajimos el pan? Claro, pues si nosotros le hablamos de pan, que se nos olvidó el pan y él nos dice, guárdense de la levadura de los fariseos, de los Herodes, entonces tiene que haberlo dicho por el pan, ¿cierto? Pero, y así lo podríamos justificar. Pero el tema es que no debemos olvidar que los apóstoles estuvieron todo el tiempo en el ministerio de Cristo. Y Jesús no era la primera vez que hablaba de la levadura. La levadura siempre entonces en otros pasajes se ha puesto, se ha nombrado, se ha relacionado, se ha hablado de forma figurativa de la levadura, refiriéndose, por ejemplo, a un pequeño mal, podemos decirlo, que puede echar a perder una gran cantidad de lo que contamina, digamos, de lo que forma parte. En este caso, era algo esperable que Jesús hablara en sentido figurado o refiriéndose a la levadura. Jesús, y bueno, en este caso los apóstoles tendrían que haber, y no era la primera vez que les pasaba, más aún. Eh, Quizás cuántas veces le pasó que que ellos tomaron literalmente las palabras de Jesús sin captar el sentido profundo de lo que estaba entonces el maestro diciendo. Jesús ya entonces había relacionado la levadura con el pecado, ¿cierto? Como por ejemplo el pecado. Y estos discípulos la verdad que no entendían nada de lo que Jesús les decía. Entonces responden y dan esta sentencia, lo debe haber dicho porque estábamos hablando del pan. Pero cuando nosotros comprendemos y empezamos a analizar profundamente la respuesta de los discípulos, nos vamos a dar cuenta que la respuesta de los discípulos reflejaba algo mucho más profundo que el error de la respuesta en sí misma, sino que había un error detrás y era la falta de fe. Y es por eso que Jesús los reprende fuertemente en el versículo 17. Y entendiendo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Fíjense las palabras con que Jesús increpa, ¿cierto?, a los discípulos. ¿Por qué? Porque ve que la falta de entendimiento de los apóstoles venía a consecuencia de corazones endurecidos, por falta de fe. Y nulo entendimiento, el nulo entendimiento de las palabras de Jesús venía por un corazón endurecido y por la falta de fe. Y Jesús los sigue confrontando y les dice en el versículo 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Los ojos que no ven y los oídos que no oyen y la falta de recordar, ¿cierto?
estrechamente relacionados con un corazón endurecido. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas, y quizás vamos a sacar quizás los hermanos, cuántas personas no creyentes se acercan a las escrituras y no entienden nada? El 100%. ¿Y por qué no pueden ver a Cristo en las escrituras? Por la falta de fe, por el corazón endurecido. Pero si nosotros nos vamos entonces ahora al grupo de los cristianos, este cristiano nominal, ¿cierto? Este cristiano que sí profesa el cristianismo, pero que se acerca a la escritura, pero le da sueño. Se acerca a la escritura, pero no ve nada. Se acerca a la escritura, pero no entiende nada. ¿Por qué será? La respuesta es la misma. No ven a Cristo porque están sus corazones endurecidos, porque falta fe, porque no recuerdan lo que Dios ha hecho. ¿Por qué Jesús les dice no recordáis? Porque vamos a ver que más adelante le empieza a hacer memoria de las maravillas que Dios había hecho. Por el contrario, totalmente contrario a un corazón duro, contrario a un corazón endurecido, vamos entonces a encontrar un corazón blando, un corazón que está meditando y recordando profundamente las bendiciones y la gloria de Dios. Estas personas que tienen sus corazones blandos, ¿cierto? Y meditan entonces las bendiciones de Dios, pueden ver claramente y sus ojos son abiertos, podríamos decir que su corazón, como está hablando, abre entonces los ojos y también abre los oídos para que teniendo ojos sí vean y teniendo oídos sí oigan y que adicionalmente puedan recordar. Esto va estrechamente de la mano. Mientras nosotros más meditamos, más recordamos, y por esto Dios ha separado el día domingo para que nosotros meditemos, recordemos, para que nosotros podamos entonces alimentar nuestro corazón, nuestra fe. Y así nosotros cuando nos acerquemos a las escrituras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender, vamos a ver, vamos a oír. Todo lo contrario a lo que en ese momento los discípulos habían hecho. Muchos se preguntan, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no entiendo nada al leer la Biblia? Y la respuesta es, ¿con qué corazón te estás acercando a ella? En el caso de los discípulos, ¿cierto? Que son increpados por Jesús por tener ojos y no ver, y teniendo oídos no oír, y que no es la primera vez que lo molesta de esta manera, ¿cierto? Les dice, ¿y acaso no recuerdan? Y empieza entonces a hacer esta memoria. Y es importante por qué recordar y por qué comprendemos entonces que estos capítulos este capítulo 8 está casi todo hablando de lo mismo. Y por qué efectivamente Dios reproduce también el milagro de la multiplicación. Versículo 19. Cuando partieron panes entre los 5.000, le pregunta a los discípulos, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos deben haber dicho 12. No acordamos, sí. Versículo 20. Y cuando los 7 panes entre 4.000, lo que había hecho hace poquito tiempo, hace quizás días atrás, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? 7. Y él les dijo, ¿y entonces cómo lo entienden? ¿Acaso el hecho de que vean los milagros de mi mano no les es suficiente para creer en mí? ¿No les es suficiente tener los milagros que ustedes ven en primera escena para tener fe? ¿Cómo no viven meditando las obras que fueron hechas frente a sus ojos? Y esta pregunta no es exclusiva para ellos, sino que es exclusiva para la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que caer de nuevo en la falta de fe? ¿Cuántas veces nuestra fe tiene... ¿Por qué la fe de un hijo de Dios tiene que enfriarse? ¿Por qué la fe de un hijo de Dios tiene que estar débil? Por culpa de los mismos hijos de Dios, que no meditan, que no recuerdan, que no piensan, que no rememoran la tremenda obra de Dios en nuestras vidas. Día a día, hermanos, tenemos que ser llamados a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con corazones blandos. Cuando nosotros nos olvidamos de esto, cuando empezamos a vivir nuestros ojos puestos en el mundo, cuando nosotros empezamos a vivir olvidando quizás la obra de Dios, ¿qué va a pasar? Nuestros corazones se van a endurecer. Es una consecuencia lógica. Por tanto, después cuando veamos la Biblia no vamos a ver lo que deberíamos ver.
no vamos a poder oír la palabra de Dios. Vamos a oír, pero sí, vamos a escuchar, pero vamos a tener el oído, pero no vamos a poder escuchar lo que realmente Dios está hablando. Esta era la situación entonces de los discípulos. Había pasado poco tiempo, efectivamente, desde que el milagro de la multiplicación de los 4.000 había hecho. Y ellos aún, inmediatamente sus corazones estaban endurecidos, no podían comprender la profundidad de las palabras de Jesús, y es por eso que Jesús los amonesta. ¿Cómo aún enfrente a las muestras incomparables de quién soy yo, el Cristo, realmente aún tiene sus corazones endurecidos? Mateo 16 aporta lo siguiente. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que yo les dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces recién ellos entendieron que él había dicho que se guardasen de la levadura del pan, que no era por el tema del pan, sino que se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El mismo texto nos dice, nosotros no tenemos para qué especular cuál era la levadura que tenían entonces los, eh, los fariseos y los saduceos y los herodianos, por tanto, porque el mismo texto nos dice que esta levadura no era relacionada al pan, sino que se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos. Volvemos a repetirlo. Una falsa enseñanza puede echar a perder todo el entendimiento de lo que nosotros conocemos en la Biblia. La levadura es la falsa enseñanza, la falsa doctrina, la cual hay que sacar de la masa. Entonces, después de la exhortación, porque eso es lo que hace Cristo, de esta exhortación a los apóstoles, que ellos pudieron comprender con profundidad las palabras. Ahora bien, apliquemos esto, ¿cierto? A los discípulos les está diciendo, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos. Ya sabemos a qué se refiere. La levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. ¿Cuáles eran? Las falsas enseñanzas. En otras palabras, es como si Jesús le dijera, tengan mucho cuidado en caer en las falsas doctrinas que enseñan las tradiciones de los fariseos. Tratar de ganar tu salvación a través de las obras, simular una falsa santidad, pensar que a través de tus méritos tú te puedes acercar delante de Dios, pensar que tú eres santo. Es, digamos, una enormidad de doctrinas falsas. Tengan mucho cuidado en caer en eso. Tengan mucho cuidado también de caer en el liberalismo de los saduceos, tomando textos y rebuscándolos para moldearlo y así no tener que obedecerlo. No caigas en el pecado de trivializar la palabra de nuestro Señor. Tengan mucho cuidado con el secularismo de los herodianos. Doctrinas totalmente seculares, o sea, que tienen tus ojos puestos en el mundo ahora, como estas doctrinas que vienen de Estados Unidos, como The Kingdom Now o el reino ahora. Yo establezco el reino y esas cosas que se supone que hacen de traer el cielo acá. Eso es falso. Vivir con los ojos pensando en el auto y en la cuestión que me voy a comprar o el dinero que voy a tener y en las comodidades no es una doctrina bíblica. No estamos diciendo con esto que vamos a pegarnos a la teología de la liberación de los católicos, donde vamos a despojarnos de nuestros bienes, no se trata de eso. Pero los ojos nuestros no pueden estar puestos, los ojos del cristiano no pueden estar puestos en cuánto más gano, olvidándonos de las verdades espirituales que realmente Dios nos llama a tener. Doctrinas totalmente carnales como las de la prosperidad, porque son carnales. Cuando alguien me habla quizás de pastores y no sé si llamarlo pastores, no lo debería llamar pastores, representantes de las doctrinas de prosperidad, por ejemplo, ciertamente yo me indigno muchas veces y algunos me dicen, pero ¿por qué los condenas? ¿Por qué los expones? Es que cuando uno realmente comprende el daño que le hacen a la gente, uno tiene que defender la, la verdad bíblica y hacer notorio el daño de estas herejías, ¿cierto? De estas enseñanzas, porque nosotros debemos comprender profundamente que cualquier falsa enseñanza
nubla los ojos de la gente y no permite ver a Cristo. Montón de gente, cuando usted ve y va a ver a gente que vive en estos ministerios de prosperidad, Dios ni existe. Todo es cómo me siento yo, cómo estoy yo, qué comodidad tengo, que cómo me siento, que si estoy feliz, que si no estoy feliz, pero no el gozo, quizás la certidumbre, no está puesta en Cristo, en la certeza de Cristo, está puesto en las circunstancias. Y por tanto, es un daño para la gente. Por eso muchas veces me indigno cuando gente hace estos seguimientos a estos pastores. Jesús, y volviendo a las palabras parafraseadas de Jesús a sus discípulos, tengan mucho cuidado con la levadura de la religión, con toda falsa enseñanza de la religión. Tengan mucho cuidado con la falsa enseñanza. Toda religión que no sea la cristiana, pero la bíblica, ¿cierto? Tiene esta religión bíblica, tiene a Cristo como el corazón de las Escrituras. Y toda religión que no sea fundamentada en que Dios viene a buscar al hombre, entonces estamos hablando de todas estas religiones que buscan al hombre reconciliar con Dios en forma ascendente y no descendente. Todas estas religiones son un daño a las personas mismas y nublan el entendimiento y nublan el ver a Dios en las Escrituras. El otro día conversaba con un amigo y yo les trataba de explicar cuál es la diferencia del verdadero cristianismo, o sea, del cristianismo bíblico respecto de todas las demás religiones, incluso de muchos representantes de lo que se conoce como cristianismo. Y hay una diferencia que nosotros tenemos que tener claro. Religión son todas religiones. La religión significa religar, reunir, ¿cierto? Religar, ¿cierto? Volver a relacionar, a establecer. Y en ese sentido, todas las religiones buscan unirse con Dios. Todas las religiones, el Islam, los católicos, muchos muchos evangélicos, la religión, no sé, todas las que pueden existir en el mundo. Y todas tienen algo en común. Es que buscan a través de la tierra tratar de establecer de nuevo en términos y a través de medios humanos una relación con Dios. Todos buscan a través de las obras, de los ritos, de las ceremonias, buscan establecer con Dios una relación. Pero el cristianismo no. El cristianismo es único. El cristianismo es el único donde es Dios el que desciende a buscar al hombre. Y eso marca totalmente la diferencia con todas las religiones del mundo. Mucho cuidado con la levadura de las religiones. Tengan cuidado con el antropocentrismo de los predicadores de hoy. En general, tengan cuidado con toda falsa enseñanza. Tengan cuidado, porque si caes en estas enseñanzas, no me podrás ver a mí, dice el Señor. Vemos entonces en esta escena que el autor, ¿cierto?, adicionalmente nos va a añadir un fragmento de la escritura que está desde los versículos 22 en adelante, cosa que no hace Mateo, y que muchos podrían decir, bueno, esta cosa no está ahí, no tiene mucho propósito de estar, pero nosotros vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. El capítulo 8 en sí, hasta el versículo 26, está todo como armonizado. El autor se ha preocupado de manifestar una enseñanza clara a través de todos estos pasajes. Y nos enseña todo este pasaje que el hecho de la ceguera espiritual viene entonces debido a un corazón endurecido. El no poder ver a Cristo es una consecuencia de la falta de fe. Y la fe tiene que venir, tiene que estar amarrada profundamente y fuertemente a la correcta enseñanza. Son varias cosas lo que nosotros podemos comprender en estos pasajes, ¿cierto? En primera instancia, lo que vimos la semana pasada, los fariseos, debido a sus falsas enseñanzas
y a las durezas de su corazón no podían ver a Cristo, no podían discernir los tiempos, no podían ver a Cristo. Después los discípulos no podían comprender las palabras de Cristo por la misma condición en cuanto a sus corazones estaban endurecidos, había falta de fe. ¿Por qué? Porque ellos no memorizaban lo que realmente Dios había, no había meditado en la grandeza de Cristo. Está todo esto, digamos, amarrado. La falta de entendimiento de las palabras de Jesús, la falta de profundidad de las palabras de Jesús vienen como consecuencia de un corazón endurecido, y ese corazón endurecido puede venir por la falta, por una mala enseñanza, y puede venir también por el no meditar en las verdades de Dios. Vamos al versículo 22 para que podamos comprender por qué el autor añade esto. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron a Jesús que lo tocase. Entonces ellos desembarcan en Betsaida, donde había ocurrido el milagro de la alimentación de los 5.000 hace un tiempo atrás. Estando ahí, a Jesús le trajeron un ciego, y los que traían al ciego le rogaron al maestro que lo tocara, con la intención de que él manifestara su poder sanador. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Es un hecho sorprendente entonces entre las curaciones de ciegos descritas, con algunos detalles en el Evangelio, no hay dos que sean iguales. Y de hecho, no hay, no hay sanaciones iguales relatadas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en pasajes de la Escritura donde hablamos de la mujer del flujo de sangre, y en otro pasaje decía, por ejemplo, que mucha gente tocaba el manto. Claramente podemos decir si hay una repetición, pero los que son detallados por el autor son diferentes. Y en este caso, vemos que para diferente gente utiliza diferentes formas, y esto también lo podemos ver nosotros hoy día. En nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, Dios obra de maneras diferentes con cada uno de nosotros. Esto muestra también que en su amor y sabiduría, el maestro trata individualmente con cada uno. Bueno, en este caso, en la sanación de la cual estamos hablando, hay un hecho más particular, y es que es la única vez que nosotros vamos a ver una sanación que está hecha en dos partes. Jesús generalmente hacía todos los milagros de una. Los ciegos veían inmediatamente, los mudos hablaban, ¿cierto? Pero este específicamente está, digamos, en dos etapas. Y es algo llamativo, sin duda. Vamos un poquito a la escena. En primer lugar, Jesús entonces toma a este hombre de la mano. Lo toma, ¿cierto? Y lo empieza a guiar. Y lo guía, no porque no tenía guía, si de hecho se lo habían llevado a Jesús. Él tenía guía, pero él como que se hace partícipe de él, lo toma y lo empieza a guiar. En segundo lugar, lo llevó fuera entonces de la aldea, aparte de la gente. Quizás esto tenía que ver con el respeto que también el maestro mostraba y la dedicación que mostraba entonces a cada persona al momento de sanarlos o de hacer algún bien. En tercer lugar, Jesús escupe sus ojos, ¿cierto? Siempre la poca ortodoxia, ¿cierto?, de las curaciones del maestro y de su soberanía. Pero deja bien claro entonces, al tocar sus ojos a este ciego, que claramente era una señal de que en sus ojos iba a hacer algo. En cuarto lugar, de una manera, ¿cierto?, tranquilizadora, el maestro pone sus manos sobre aquel hombre, y esto era una acción que era un preludio recurrente dentro de las sanaciones. Y yo creo que el ciego también entendió que cuando el maestro puso sus manos sobre él, él entendió que iba a haber una señal, era una señal de que algo iba a pasar. Y en quinto lugar, Jesús le pregunta, ¿ves algo? Y el vidente, o sea, el ex ciego le dice lo siguiente. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Vamos a ver lo sexto que hizo. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos. Y claramente a todos.
Jesús entonces sana a este hombre en dos etapas. Primero lo sana parcialmente, él veía como que vino una visibilidad media, y después lo hace completamente. Y debemos preguntarnos ciertamente por qué Jesús eh, lo hizo en dos etapas, que en virtud de que Jesús podía hacer todo, él es todopoderoso, él podía haberlo hecho. El hecho de que lo haya hecho en dos etapas tenía un significado. Y cuando nosotros empezamos a ver, pues, ¿qué es lo que quería hacer Jesús? Y empezamos a estudiar esto un poco, la verdad que existe un consenso entre los comentaristas bíblicos respecto a que Jesús quería, hablando del mismo contexto y entendiendo que esto es inspiración del Espíritu Santo, y en el mismo contexto de lo que estamos hablando, de la ceguera espiritual, Jesús quería mostrar podríamos decir, una descripción gráfica o una enseñanza gráfica a sus propios apóstoles y de la condición quizás que ellos en algún momento estaban. Quería darle a entender a los discípulos que el ciego parcialmente sanado era como un creyente que ha dejado que su corazón sea endurecido y que por tanto no veía bien. Y podemos comprenderlo sin duda. El cristiano que ha endurecido su corazón ve, ve a la gente como el ciego de forma parcial, ve a las personas con forma de árbol, no ve las cosas claras. Y nosotros tenemos que preguntarnos y analizarnos cuántos creyentes que incluso conocemos ven las verdades bíblicas como árboles que caminan. Es muy recurrente. Es algo que vemos día a día, indudablemente, pero Jesús enseña también en la segunda etapa de la sanación, es que este hombre, aunque vea árboles que están caminando, después, a través de la obra de Dios, puede ver claramente. Pero tenemos que preguntarnos entonces, ciertamente, si es que esto es una lección para los discípulos, esta condición, ¿cierto? De primero ver parcialmente, no ver las cosas claras, pero que después existe entonces una visión real, una visión completa, donde él dice que se ve claramente todas las cosas. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a pasar de ser un ciego parcial o un vidente parcial a alguien que ve todo totalmente claro? Porque Jesús nos va a venir a ponernos los ojos, ¿cierto? Por segunda vez. La respuesta a esto es que si Jesús deja clara entonces cómo hacerlo. ¿Y cuándo lo deja claro? Un poquito más arriba, en lo que ya leímos. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Tengan cuidado de la levadura de los herodianos. Tengan cuidado de la levadura de la religión. Tengan cuidado de las falsas enseñanzas. Tengan memoria. ¿Acaso no se acuerdan? ¿Cuántas canastas quedaron cuando reproduje, dice el maestro, a los 5.000? Cuando partió el pan entre los 4.000, ¿cuántas canastas quedaron? Recordemos profundamente la obra de Dios que ha hecho para que nuestros corazones no sean endurecidos. Busquemos las escrituras, estudiemos las escrituras, haciendo crecer nuestro discernimiento, alejándonos de las falsas enseñanzas, meditando en las maravillas de Dios, recordándolas y confiando en Él. Así la ceguera espiritual, así la ceguera, la condición de vidente parcial, será eliminada y podremos ver claramente. Esto es todo un fragmento de la escritura donde está todo armado y está hablando específicamente de lo mismo. Ahora, ¿y por qué no también podemos hablar del inconverso? De aquel que ni siquiera ve, entonces, ni la silueta. Es como aquel ciego que está aquí, que no ve nada. Para ellos, la noticia es que Dios puede hacer algo milagroso con usted. ¿Y qué más milagroso puede ser que abrir los ojos de su alma? Cuando Nicodemo va a donde Jesús, cierto de noche, Jesús le dice que a Nicodemo que si es que no había un nuevo nacimiento no podía ver las cosas espirituales. Cuanto más cierto a todos aquellos que aún no conocen al Señor. Si usted tiene interés en las escrituras pero no las entiende, no las va a poder ver, no las va a poder comprender si la obra primaria y anterior de Cristo, de Dios mismo en su corazón. Y Dios puede hacerlo.
Puede hacerlo si usted se arrepiente de sus pecados y si confía en Él. Dios va a hacer algo. Versículo 26 dice, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Podemos comprender que este secreto, este apartamiento con el ciego y claramente sus testigos, era una lección para aquellos discípulos. No se dejen entonces engañar, no se dejen, no pierdan la vista de la levadura de la religión, no pierdan la vista de las maravillas de Dios. A modo de exhortación final, el llamado de nuestro Señor Jesucristo en este fragmento es claro. Y nos dice, cuidado con las falsas enseñanzas, porque a través de una falsa enseñanza viene la imposibilidad de verlo en las Escrituras. Viene el endurecimiento de nuestros corazones, viene la falta de fe, la falta de entendimiento de sus palabras, viene la ceguera espiritual. Debemos estar atentos, por tanto, a la correcta enseñanza de las Escrituras, a encontrar realmente a nuestro Salvador en las Escrituras, meditar y recordar las maravillas de Dios en nuestras vidas, y a través de esto ver y entender la profundidad y belleza de las palabras de nuestro Señor. Si usted siente que está pasando por un momento débil espiritual, tiene dudas, que se siente débil en la fe, la respuesta es clara. Medite profundamente en la obra, en las obras de Dios. No solamente las obras bíblicas, en las obras que Dios ha hecho en su vida. Recuérdela, gócese en ella, confíe en Dios nuevamente y acérquese a las Escrituras con un corazón blando, buscando a Cristo. Aléjese de las falsas enseñanzas, aléjese de la levadura de la religión. Vamos a orar por este segundo. Bendito Dios del cielo, agradecemos esta oportunidad, Señor, este momento en que podemos meditar en su palabra. Sin duda le damos gracias porque a través de su palabra podemos encontrar estas maravillosas verdades que nos confrontan muchas veces porque no dormimos, porque no nos damos cuenta que a través quizás de nuestra propia negligencia terminamos, Señor, con corazones endurecidos. Ayúdenos a estar atentos, ayúdenos, Señor, a meditar profundamente en la belleza, en la maravillosa obra que usted ha hecho. Y ayúdenos a encontrarlo en las Sagradas Escrituras. Ayúdenos a entender que usted es el centro de nuestra relación. Le damos gracias, amado, por su palabra, en el santísimo nombre de su Hijo Jesús. Amén.